¿tú en algún momento viste el material de publicidad de American Graffiti? ¿El material de publicidad? Sí, los trailers de American Graffiti. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, pues porque pensaba con pie forzado bueno para empezar el primer episodio de los 40 del 85, porque el gancho de ese trailer es Where Were You in 62. ¿Entiendes? Es como que era la nostalgia. Así que en este podcast, ¿entiendes? Por si acaso, no vamos a estar haciendo no es un ranking de las mejores 40 películas del 85, del 1 al 40. Es simplemente el caballero aquí. Yo soy Juanma Fernández París. ¿Y tú eres? Aiden García. Vamos a estar literalmente atacando un viaje cinematográfico de nostalgia desde dos puntos de vista completamente diferente, porque yo sé la contestación, o sea, así que yo te hago, ¿dónde estabas tú en el 85? Tú no estabas. Yo no estaba, yo estaba Yo pues... sabía, eso fue a propósito para yo sentirme viejo, yo sabía esa contestación. Estaba todavía dentro de mi papá. Ah, ok. Puedes decirlo si quieres, quizás, no sé, en algún círculo, pero precisamente, pues eso es lo que es este podcast, ¿entiendes? Es como que vamos a nivelar la nostalgia con dos puntos de vista diferentes, y son 40 películas que están celebrando su aniversario número 40. Y antes de decir cuál va a ser la primera que vamos a estar atacando hoy, vamos a hablar del cine de los 80, porque precisamente el 85, dado que vamos a estar invirtiendo todo este tiempo con películas del 85, ¿tú dirías que el 85 es el mejor año de cine de los 80? ¿O necesitaríamos un podcast aparte para poder determinar cuál es el mejor año de cine de los 80? Yo creo que eso es un podcast aparte, en verdad, pero sin embargo, para el 85 yo encuentro que hay un montón de joyas cinematográficas que yo creo que ayudaron a definir lo que era la época en sí, visualmente, estéticamente, pero sin embargo, también el 82, ¿me entiendes? Hay películas como Conan the Barbarian, tú sabes, The Thing, E.T. En el 84 también está pues Gremlins, Ghostbusters, Karate Kid y toda la cuestión, pero el 85 también están sus joyas, y me parece que es chévere hacer un especial que pueda resaltar Sí, yo te diría que precisamente la razón por la cual hice fue capcioso, ¿entiendes? Es como que pues yo pienso que hay esta pendejada de los 70 como la era dorada del cine de autor y todas estas cosas, que sí, definitivamente es cierto. O sea, no habría Scorsese, ni siquiera no habría Spielberg, no habría, o sea, Altman, todas estas Coppola, estas cosas fantásticas y maravillosas que sucedieron en los 70, pero entonces los 80 no se lleva suficiente crédito, ¿entiendes? En ese sentido de la cantidad de buen cine que hubo, precisamente porque la mayoría es comercial. Así que yo pienso que si nos seguimos por ahí en el 86, hay más películas en el 87, hay películas en el 88, hay películas en el 89, hay películas, fue una década. Años, sí. Así que sí, definitivamente sería interesante tirarnos la maroma de hacer un podcast sobre del 85, pero precisamente la razón, precisamente escogimos como la primera película de la cual vamos a hablar hoy, una que es representativa, no porque sea la número uno de la lista, de nuevo, para que aquí como dije, no es ranking, pero es representativa de lo que yo quiero hacer con el podcast. Obviamente es un viaje a través del tiempo, y la diferencia entre las generaciones también es súper importante. Así que hoy vamos a estar discutiendo y haciendo el viaje a 1985 para hablar de Back to the Future. Que me dicen que por ahí aparentemente hay un fanático, así que tenemos instrucciones de que si algo que decimos no está bien, nos pueden tirar con papelitos o con cosas. Y hacerlo un poquito más dinámico e interactivo, que no solamente dos tipos sentados en una silla hablando de cine. Pero entonces, pues, mira, antes de meterle mano a lo que va a ser el formato del podcast y como la forma en que vamos a evaluar todas las películas, que va a ser lo que se va a repetir en cada episodio. Si tú tuvieras la oportunidad de viajar a 1985, ¿qué tú harías? Pues, mano, yo, si tuviera la oportunidad de viajar hacia el 85, yo probablemente me hubiese tirado la misma que Spielberg, de quizás como que esconderme y entrar al lote de Universal y simplemente pues tratar de ver como que cómo él se encontraba en ese estado de tiempo, porque Spielberg ese año
¿sabes? Ayudó a hacer Back to the Future, Goonies, The Color Purple, ¿me entiendes? Fandango y Young Sherlock Holmes, ¿entiendes? ¿Sabes? Que es como que él está en un rol ese en año. Fandango. O sea, si te pones con alguna de esas cosas, no es como la otra de esa lista, definitivamente. Y por si acaso, Fandango no está en las 40 del 85. Él estaba, mira, ahí está fajado insistiendo, pero no vamos a hablar de Fandango. Pero de nuevo, props por el deep cut. Exacto, y nada, y pues como que poder simplemente hablar con él cómo era el estado de él en ese año en particular, que estaba trabajando en tantas películas, y una vez que estoy en el lote de Universal, pues me robaría el DeLorean y regresaría para acá y para poder hacer este podcast aquí contigo. Ok, wow, ok. Es un poquito elaborado. Yo quizás debería utilizar este viaje, pero como es al 85 específicamente, yo haría dos paraditas. Yo definitivamente volvería pagaría una taquilla y volvería a ver una película en el cine Laguna Gardens UA 150, que fue precisamente donde pude ver Back to the Future. Y entonces pues me daría una vueltita por el Colegio Católico Santa Gema y le diría dos o tres cosas a dos o tres más, sobre todo al maestro de música que va a dar el seminario de cómo de lo peligroso y corrupto espiritualmente que es escuchar el disco de Like a Virgin de Madonna. Yo quiero ir a reírme en la cara y tener una conversación de cómo eso tuvo el efecto contrario en todo el mundo que estuvo allí presente para escuchar eso. Así que y quizás le diría también no sé, rompería la regla de Doc Brown de uno no interactuar con uno mismo y le diría creo que estábamos en cuarto grado, le diría a Juanma que deje de estar detrás de Marisa Gallo, que no te va a hacer caso nunca. ¿Entiendes? Es como que así que eso también haría eso. Pero entonces precisamente pues vamos con lo que sí precisamente esto va a ser lo que va, la estructura de cómo van a correr estos episodios y cómo le vamos a meter mano. Antes de hablar de cosas específicas de la película, pues vamos con la primera apreciación. ¿Cuándo fue la primera vez que tú viste Back to the Future? Y o sea, ¿cómo fue esa primera relación? ¿Cómo fue la primera vez que viste Back to the Future? Y tu reacción inicial, si te acuerdas exactamente cómo fue la reacción de ese primer watch. Pues mira, mano, a mí me parece interesante y hasta la dinámica del podcast, porque realmente tengo entendido, ¿verdad?, que tú vistes Back to the Future en el cine cuando salió. Así que me parece bien interesante porque tú la viste, si acaso, en un proceso, en un punto donde todavía se estaba determinando si era un clásico o no, porque acaba de salir. Pues yo me crié, pues crecí como que en otra generación que... La recibiste como esta cosa que ya era un clásico. Ajá. Cuando yo la vi, ya era determinada como un clásico y era la transición entre los VHS y las copias de DVD. O sea, que yo, esta película yo la vi, como la mayoría de todos estos clásicos, las vi a través de los videoclubs y tú sabes, el alquiler de películas. Yo quiero que tú sepas que me acabas de hacer sentir bien, porque yo aquí soy el viejo residente, pero tú también no eres tan joven. Así que cuando alguien puede hablar de VHS y DVD, pues eso significa que no eres tan jovencito. Así que no sé si va a haber... ¿cómo es que se llama la generación? No son los millennials. ¿Quiénes son los que vienen después de los millennials? Son la Z. Sí, bueno, para los Zetas que han tropezado con este podcast, ¿entiendes? Pues sí, o sea, es un dinosaurio y un baby dinosaurio hablando, pero no... así que, bueno, pues entonces, está bien. La recibiste como clásico, pero cuando te sientas a ver VHS, o sea, ¿quién te pone el VHS? ¿Tú sabías que era un clásico? ¿O cuál fue tu reacción visceral a la película? Pues realmente yo la vi a través de mis papás, porque mis papás, pues, ellos sí crecieron con ella en el momento preciso que salió en el cine. ¿Sabes? Y también yo la vi en un punto donde, ¿sabes? Ya habían salido hasta las 3. Que yo estaba claro que habían 3 películas. ¿Las viste las 3 de corrido? Claro, ¿no? las vi las 3 de corrido y las vi de nuevo ahora para prepararme, ¿verdad? Para hablar de ellas en el podcast, las revisité de nuevo y siempre me dejó una impresión bien marcada. Es como que lo más que nada los personajes, la tridimensionalidad de los personajes siempre me llamó la atención de chiquito y la vi de nuevo ahora y me siento igual de la misma forma, ¿sabes? Con Marty McFly, con el personaje de Doc, son personajes que están bien marcados y parecen hasta muñequitos. Okay. Bueno, pues obviamente de ahí Rick and Morty y todo lo demás, Exacto, ¿entiendes? sí. Como que toda la dinámica está heredada de eso ahí.
Pues yo te voy a decir que es interesante eso de que la hayas consumido las 3 de corrido, porque una de las cosas que fue que era emocionante era la espera entre, o sea, por ejemplo, esos 3 años entre Empire Strikes Back y Return of the Jedi, y de no saber qué carajo era lo que iba a pasar, y de la misma forma también es como que where we going, so we don't need roads, y la idea de hecho de hecho que cuando estrena, eso es uno de los facts, ¿entiendes? De que cuando la película estrena el To Be Continued, eso se le añadió para el estreno en VHS, ¿entiendes? En realidad estaba implicado de que las aventuras de ellos iban a continuar, pero no estaba garantizado que iba a haber una secuela. Así que no me imagino, o sea, para mí, precisamente, el no saber que iba a haber una segunda parte garantizó que la primera vez que yo la vi, que la vi con un pana de escuela elemental, Héctor, que, o sea, no quiero deprimir a la gente, pero que ya no está con nosotros, ¿entiendes? Pero siempre se recuerda con mucho cariño el que tuve la oportunidad de tener esa memoria con él, pues el de querer volver a verla inmediatamente. O sea, ha habido, y esto a mí me pasa cada cierto tiempo, hay veces que yo veo una película y yo quiero salir corriendo del cine y dejarle saber a todo el mundo, no te puedes perder esta película, ¿entiendes? Y Back to the Future fue una de esas películas. Desde el primer momento yo sabía que había visto algo especial. Pero entonces ahora, pues, o sea, precisamente, y verla en ese cine en Laguna Gardens fue otra cosa. Pero entonces, en contraste de ese primer watch versus el rewatch para este podcast. Precisamente, como estamos hablando de 40 años de Back to the Future y se han escrito libros y uno se puede sentar con el Blu-ray, los comentarios de CMX y todas estas cosas. Pero ¿qué cosas se quedaron contigo en el rewatch para celebrar los 40 años de Back to the Future? Pues mira, mano, algo que yo, de mi primera impresión cuando yo la vi, era para el mismo tiempo también que yo vi Teen Wolf también, así que yo no sé por qué, pero la idea de Marty McFly como que cogiendo pon con la patineta, para mí siempre como que fue algo tan cool y como que quedó para mí solidificado como que Michael J. Fox era como que de los actores más cool, como que jóvenes así, ¿me entiendes? Y ahora viéndolo, pues habiendo haber estudiado cine y varias cosas, como que he podido adquirir como que un poco más de conciencia de otros factores, realmente he quedado demasiado encantado con cómo esta historia está contada. O sea, yo considero que el guión de Back to the Future es de los mejores guiones en la historia del cine, ¿sabes? Es un guión que yo considero que todo lo que queda presentado en el primer acto de la película son preguntas que se van contestando a través del segundo, el tercer acto hasta llegar al último acto, ¿me entiendes? Y logra solidificar como círculo completo todo se contesta. ¿Sabes? Que yo pienso que una película que debería ser estudiada en las escuelas de cine por la riqueza que tiene en términos de historia, de no dejar vacío ni hueco. Pues yo te diría que precisamente eso fue porque yo la pongo en la clase de guiones que yo doy. Precisamente para mí esa secuencia, por lo mismo que tú mencionaste, ¿entiendes? Es el concepto de plantar una semilla y literalmente de que todo lo que se pone en un guión es útil y todo lo demás. Pero precisamente, así que esa primera secuencia, que es parte del chiste de lo de Rick and Morty, obviamente de que por qué la relación entre, o sea, de que la relación entre Marty y Doc Brown no es creepy, ¿entiendes? O sea, literalmente ese primer tiro que hace CMX, ¿entiendes? Es como que ese primer tiro que hace CMX, donde te da toda esta información y literalmente lo hace de una forma visual, que es el tracking shot cuando llega... Sí. ¿Entiendes? De por qué estas dos personas, literalmente, cuál es la relación entre Doc y Marty. Es un chamaquito que va allí obviamente para conectarse el amplificador y obviamente pues a cambio pues tiene que ayudar es una paternal porque obviamente pues no sabemos todavía el revolú que hay con, o sea, literalmente todo el detalle, hasta lo que es de exposición, el plutonio, todo esos primeros 3 minutos, o sea, en el opening shot mientras están los créditos, el reloj, la idea del tiempo, o sea, es una cosa... Un montón de Chekhov's gun. Es una cosa espectacular. Yo lo que siento también es que
Lo otro que cuando se habla de las actuaciones y el comedic timing de todo el mundo en pantalla, yo no creo que se habla suficiente de Lea Thompson, mano. O sea, porque obviamente se habla de Crispin Glover por las decisiones estas extrañas que él hace con con Mary McFly. No, Mary, con con George McFly. O sea, Christopher Lloyd, evidentemente también es como que la histeria del Doc Brown y cómo esa histeria se manifiesta diferente en 1955 versus 1985. Pero Lea Thompson, o sea, carga una parte de la... O sea, literalmente estamos hablando de que Lea Thompson lo que era una chamaquita de 20 y pico de años y la interpretación de Lorraine vieja, amargada, o sea, en esa primera escena, ¿entiendes? Es como que, y entonces el contraste de la versión adolescente, yo pienso que eso fue una de las cosas que me llevé del rewatch, de que no se habla suficiente de lo bien que está todo el mundo, de que está todo el mundo. Precisamente los otros días, y estábamos antes de empezar el podcast, estábamos hablando de la nueva Naked Gun y de quién es gracioso y quién es gracioso. Aquí no hay nadie que dé una nota en falso, lo cual es curioso considerando una de las historias de casting más famosas de los 80, que es que precisamente no era Michael J. Fox el que hizo. Se filmaron que 4, 5, 6 semanas de fotografía principal con Eric Stoltz. O sea que literalmente eso confirma la razón detrás de la decisión, ¿entiendes? Porque si él era la nota discordante, todo el mundo en esa película estaba en la misma. O sea, la película que vemos, que estamos viendo ahora, o sea, sí, está todo el mundo sincronizado, ¿entiendes? Está todo el mundo sincronizado en términos el paso cómico, ¿entiendes? Y de nuevo, yo lo que pienso también es que, lo otro que me queda es que CMX se ha ido en este viaje de la tecnología. O sea, a él le encanta experimentar con formatos nuevos, le encanta, o sea, es un duro con las cámaras, o sea, es como que el tipo le gusta empujar lo que es el medio y la tecnología que empuja el medio. Pero yo siento que o sea, de que el fuerte de él es las historias, mientras más humana es el guión que CMX está trabajando, mejor es lo que, y no voy a mencionar lo que hizo con Tom Hanks, ¿entiendes? No voy a mencionar esa, pero por ejemplo, si te vas back to back, estamos hablando de que en el 84 es Romancing the Stone, ¿entiendes? Es como que, y en esta, o sea, y ahí es los personajes y la comedia, y para la comedia hay que tener un buen grasp de ese lado humano. Sí, Así que eran tipos con buen sentido de humor, tú sabes, como que CMX y Bob Gale, ¿sabes? Yo encuentro que la forma que ellos diseñaron esta historia de los personajes era bien old school, como que plotting, ¿sabes? Ellos hacían index cards y cosas así, ese tipo de format. Eso era como que, en una tarjeta te podían poner, Marty viaja en el futuro, o Marty inventa el rock and roll, o Marty como que se inventa la patineta, o tú sabes, y era todo como que bien, se sentía como bien especial, tú sabes, todo. Ok. Bueno, pues entonces esta parte del podcast es por culpa de Aiden, ¿entiendes? Es como que, así que, donde hay, porque yo no sé, a mí, o sea, precisamente el podcast de los behind the scenes y todo lo demás, pero así que yo, para no estar 50 minutos hablando de todo lo que podemos hablar de los behind the scenes de la película, lo hemos limitado a 2 fun facts, ¿entiendes? Del behind the scene, ¿no? Y él está quejándose. Estamos haciendo 2, así que tú tienes 2 y si si no, yo te cedo los míos, si quieres hacer los 4 tú. Pero fun facts que tú creas que la gente no, que a estas alturas, después de 40 años, la gente no sepa del making de Back to the Future. Ok, pues para mencionar 2, uno, me gustaría mencionar como que para viajar en el tiempo, para cuando ellos se conocen en USC, ¿verdad? De University of Southern California. ¿Ellos quiénes? Robert Zemeckis y Bob Gale, los dos Bobs, ellos tienen un cortometraje que se llama Field of Honor. Y es básicamente sobre este veterano de la guerra que sale de la guerra. Entonces él está en un hospital psiquiátrico y lo sueltan a la libre comunidad. Y básicamente como que él se va a una odisea en la ciudad y se va en el viaje de guerra, está en la guagua y se forma tiroteo. Y al final pues como que regresa al hospital psiquiátrico. Y me parece porque eso es un cortometraje que ellos hicieron juntos para la universidad. Y fue un cortometraje que vio Spielberg. O sea, Spielberg vio ese cortometraje y dijo, no, CMX
es un buen director. O sea, que por eso el cortometraje él abogó por él para que él pudiera dirigir películas. Entonces ahí es donde va el proceso de Bob Gale en St. Louis, Missouri, que fue para la casa y estaba viendo el yearbook así de la clase graduando a su papá. Y ve que el papá era el presidente de la clase. Y él decía, diache, mano, yo me hubiese llevado bien con mi papá si yo estuviese en esa época, o sea, y se convierte como un episodio de Twilight Zone, y se lo dice a CMX, y CMX dice, mira, mano, y si añadimos lo de la mamá, que la mamá le está diciendo que no, que si para mi edad, que si esto y lo otro, y que pueda ver a la mamá. Sí, bueno, la historia esta de que las cosas siempre eran mejores y diferentes, que es lo que el generation gap, ¿me entiendes? De cómo era mejor el discurso de que las cosas eran mejor antes que ahora. Exactamente. Y pues nada, básicamente me llama la atención porque ellos hicieron esa concocción del libreto y pues ellos hicieron 3 películas bajo la producción de Spielberg, que es I Wanna Hold Your Hand, que lo hemos hablado, Used Cars y 1941. La cosa es que estas 3 películas realmente no les fue muy bien en la taquilla. Para mí son como clásicos de culto y para mí no son malas películas, son películas que yo considero que son clásicos, ¿verdad? Clásicos, yo me las disfruto. Pero ya ellos van 3 de 3 con Spielberg, que no pegan, ¿sabes? Con el director más comercialmente exitoso en la historia. Bueno, y 1941, para estar claro, ellos fue el libreto, porque 1941 la dirigió Spielberg y es uno de los pocos, es el primer flop de Spielberg en el run que él había tenido. Así que creo que ellos habían tenido un diálogo con John Milius también. Sí. O sea, que todo sí, porque es una película de Segunda Guerra Mundial y, o sea, sí. Pero esa yo también la vi en el cine. 1941 la vi en el cine. Y, o sea, no es una película que he regresado, pero no le tengo ningún tipo de nostalgia en realidad. Sí. O sea, excepto la parodia de Jaws al principio, ya. ¿entiendes? Como que, pero fuera de eso, no hizo mucha impresión. Sí, y nada, básicamente ellos están 3 de 3 y entonces ellos dicen, espérate, pues vamos a tratar de hacer algo nosotros sin Steven para ver si como que nosotros podemos hacer algo entre nosotros que tenga éxito taquillero, ¿sabes? Que ahí es donde viene Romancing the Stone, que Romancing the Stone él la dirige, no tiene participación de Spielberg directamente, pero es lo que yo considero que los ayuda a catapultarlos a ellos para, van a donde Disney con el guión, entonces le dicen, no, y está Frank Price, que para entonces Frank Price era el productor de Columbia Pictures, uno de los main producers, y básicamente él los contrata a ellos para el guión. Y ellos escriben el guión y pues básicamente después de Romancing Stone le dan la verde para poder hacer la película, pero hubo un cambio en Columbia Pictures de administración que creo que la Coca-Cola... Sí, ahí me vas a robar mi fun fact, porque para mí, como pueden ver, yo le dije que eran 2 fun facts y literalmente, yo no sé cuánto es eso por cronómetro, vamos a tener que hacer en edición, voy a ver, literalmente él dijo, me dijo 2 y acaba de tirar como 200 datos del making of y ni siquiera hemos llegado a la fotografía principal. Pero a mí una de las cosas que me llama la atención del making of de Back to the Future, que es el guión lo que propone es que toda acción tiene consecuencias. Eso es parte por eso es que, o sea, cuando se actúa diferente, los resultados son diferentes y por eso es que la vida de George McFly es diferente cuando Marty llega en el 85. Eso, o sea, eso es súper impactante. Así que dentro del historial, a mí lo que me da muchísima gracia es que esta versión de Back to the Future que estamos viendo es por culpa de Coca-Cola. ¿Entiendes? Y es uno de estos momentos así como que extraños en el historial de la transición de Hollywood, precisamente de cuando... De que no se sabía, cuando los estudios mueren en los 60, en los 70 se cuelan todos estos estudiantes de cine. Una vez se crea el molde comercial, que es culpa de Spielberg y de Lucas, ¿entiendes? Es como que se empieza a haber una forma en que se puede volver a hacer dinero trabajando con los estudios. Pues entonces, pues, todas estas compañías que no hacían cine empiezan a comprar los estudios. Y Coca-Cola compró Sony y precisamente una de las primeras decisiones que tomó la gerencia que puso Coca-Cola en Columbia Pictures, porque no, precisamente Sony son los que los compran después, fue eliminar el proyecto el proyecto de Back to the Future, que fue lo que puso de nuevo a los muchachos, a los 2 Bobs en el radar de Spielberg, y Spielberg obviamente usa la ficha de confianza de Sid Sheinberg en Universal para entonces traer el proyecto
a Universal y el resto es historia. Pero literalmente, si la gente si Coca-Cola no compra Columbia Pictures, hubiéramos tenido una versión de Back to the Future que probablemente la estuviéramos mencionando en las 40 del 85, pero no nos llevaría entonces a la próxima pregunta, que con esta película, esto es como una redundancia redundante, pero como va a ser algo que vamos a hacer para todas las películas. Ok, Aiden, Back to the Future, ¿es un clásico, underrated o overrated? Yo pienso que es un clásico, definitivamente. Defiéndelo. Es un clásico porque es una película que yo pienso que apela a las necesidades de diferentes generaciones, ¿sabes? Una película que yo considero que es bien generacional. Se adentran en diferentes periodos de tiempo. Tú sabes que es como lo que hace es crear como una audiencia, creo que más masiva, al incorporar como más puntos de vista de diferentes personas de diferentes generaciones. Y tú lo ves a través de las 3 películas también. Yo creo que eso es un clásico definitivo. Estás loco de hablar por la trilogía, lo sé, dale, mete mano. Dijimos o sea, porque la trilogía, la 2 salió en el 89 y la 3 salió en el 90. Sí, mano, y entonces yo creo que la importancia de ella también cae en cómo todas estas personas como que realmente confían y creen tanto en el potencial de la historia que hay, hasta el mismo Spielberg, ¿sabes? Como como lo después de la Coca-Cola, que ellos como que Frank Price se va para Universal, ¿me entiendes? Y ellos se acercan a gente de Universal con Spielberg, con Sid Sheinberg y toda la cuestión, pero se forma un revolú de como que, pero es que el guión está en Colombia, y entonces la gente de Universal, pues ellos tenían una película que necesitaban los derechos de Double Indemnity. Así que es como que Frank Price dice, espérate, eso está en Colombia, pues déjame hacer como con un swap. Sí, la negociación, sí. La negociación por el swap. Pero eso no es necesariamente, o sea, eso es lo que, todas esas cosas no se estaba hablando, yo no pienso que el que sea un clásico, que es como, por ejemplo, vamos a estar hablando de Back to the Future para su aniversario número 80. Yo creo que sí, mano. Yo creo que sí. Yo creo que precisamente quizás ¿cuál es mi única queja con Back to the Future? O sea, literalmente que el plate del efecto de los doble fuegos, pues se nota que literalmente es lo único. Pero a mí me encanta que literalmente que a CMX no le ha dado la pendejada de George Lucas de ponerse a tratar o sea, de que nada, que esta película se hizo en este momento, en este tiempo, con esta tecnología, y así fue que funcionó. Y pues, ¿entiendes? Es como que, y no vamos a tocarla. Y el no vamos a tocarla implica precisamente el que no se va a hacer Back to the Future 4, por más que, o sea, literalmente, sí, a mí me encanta, o sea, a mí me encanta que esté escrito en sangre, que literalmente que los Bobs se hayan encargado de que eso no, es más, de que CMX estaría dispuesto a hacer la versión musical, a hacer, o sea, volver a contar la misma historia en un formato musical. Pero precisamente es la historia, mano. O sea, yo lo que siento que lo que hace que sea un clásico es literalmente tiene todos los ingredientes. Tiene CMX disparando en todos los cilindros. Un guión, uno de los mejores guiones que con comedia, inteligencia, chispa, imaginación, fantasía, ciencia ficción. O sea, es como que pero es la parte de eso mismo, de lo que es el destino, las decisiones, todas esas cosas son universales, y por eso es que ahora mismo todos estos memes en las redes como que, si hicieras Back to the Future ahora, pues Marty McFly no viajaría al 80, o sea, Marty McFly estaría viajando al 85 en vez de 1900. O sea, las fechas en realidad no importan. Las fechas se convierten más importantes en las trilogías, obviamente. De lo que la idea de lo que era el 2015 y después el viejo oeste y todas estas cosas. Que quizás esos conceptos, yo pienso que las 2 secuelas, chúpate esta, yo pienso que las 2 secuelas no van a sobrevivir el paso del tiempo, ¿entiendes? Precisamente por eso mismo, porque ya sabemos cómo era la vida en el 2015, ya sabemos, ¿entiendes? Es como que los conceptos, ¿entiendes? Es como que yo siento que esta tiene todos los elementos clásicos por eso mismo, porque es sobre la diferencia de generaciones, sobre muchas cosas, y es inteligente y es graciosa. Y no sé, o sea, yo sé que no estamos diciendo nada nuevo y es mágica, ¿entiendes? Así que definitivamente, o sea, el que dice que Back to the Future es overrated, ¿entiendes? Es como que es alguien que no ha sentido la magia de transportarse
a una historia que te lleva a otro lado, ¿entiendes? Porque de nuevo, esa pendejada de el cliché de la magia de las películas, definitivamente esta es una película con una alta dosis de magia cinematográfica. No todas las que vamos a estar discutiendo en los 40 del 85 tienen ese alto nivel de magia, tienen otras cosas, pero ahora digo yo, porque ya llegamos al final de este primer episodio. De las que están en la lista, ¿cuál es la que tú estás loco por hablar? O sea, así como que, o sea, porque él y yo le metimos casco a cuáles iban a ser las 40, y ya hay algunas que yo estoy súper pompeado de hablar. ¿Cuál es la tuya? Mira, mano, De pues las que vamos a estar hablando, para hacer un teaser de lo que viene. Pues mira, mano, de verdad que hay demasiadas, son demasiadas, ¿verdad? Como que hay un gran número. Hicimos una lista. Bueno, son 40, Iden, no es que diga así. No, pero hicimos varias listas entre los dos y nos peleamos y todo, por esa lista. Pero yo no lo recuerdo de esa forma, pero lo hace más dramático. Pero yo estoy loco por, honestamente, ahora mismo, pues quizás entrar y discutir Enemy Mine, si acaso, Legend o tú sabes, los Goonies. Yo pienso que esas son películas que yo estoy bien emocionado por adentrarnos. Estaría chévere que hagamos un episodio acerca de una de esas películas. Bueno, pues que no es que estaría chévere, es que tú sabes que lo vamos a hacer porque literalmente el segundo episodio literalmente el primero estamos empezando con uno de los éxitos más grandes de 1985 de ciencia ficción, que es Back to the Future, y el próximo episodio vamos a estar hablando de uno de los fracasos más grandes en la taquilla. Y yo sé que tú no quieres que yo lo ponga de esa forma, pero vamos a estar hablando de Enemy Mine. Pero precisamente a mí de la lista que tenemos, a mí las que más me emocionan son las que no tienen quizás el nivel de reconocimiento que tiene Back to the Future, ¿entiendes? Es como que estoy loco por hablar de Girls Just Wanna Have Fun y estoy loco por hablar de The Legend of Billie Jean, ¿entiendes? Es como que esas que son como películas que definitivamente el aniversario número 40 es lo que justifica. Mira, anda para el carajo. O sea, esta película cumple 40 años. Back to the Future, o sea, literalmente el aniversario 40 puede ser el 40, el 45, puede ser el 43, puede ser el 75. Yo siento que la magia de esa película no tiene número. Sí. Así que es precisamente esas películas que quizás podrían ser olvidadas por el tiempo, pues me pompea poder discutirlas en este podcast, las 40 del 85. Así que nos vemos en el próximo episodio. Like and subscribe.